estás en los cielos, a ti sea la honra, la gloria y el poder. Gracias por permitirnos estar aquí en tu casa, Señor, por poder contar con tu presencia. Necesitamos y humildemente te pedimos que tu Espíritu sea derramado sobre cada uno de nosotros, que tu palabra brille en nuestros corazones. Señor, lo pedimos por tu amor, en el nombre de Jesús, si es tu voluntad. Amén. Amén. Feliz sábado. Contento de poder estar por segunda vez predicando en esta iglesia. Por primera vez en este templo, pero por segunda vez en esta iglesia, porque en el año 92-93, durante el verano, aquella fue mi casa, junto con otros 9 compañeros que vinimos a colportar. Y un sábado prediqué en el templo que está allí detrás de la iglesia, así que contentos de ver, como así decía en el Probad y Ved, ¿no? Como Dios derrama bendiciones y los que son desafíos se transforman en realidades, y cuando miramos hacia atrás podemos decir gloria a Dios, porque Dios es un Dios de imposibles posibles, y es un Dios que derrama sus bendiciones sobre sus hijos. Cariños de los hermanos de Trelew, a todos los hermanos de Neuquén. Es la segunda vez en este mes prácticamente, sí, porque la otra fue a fin del mes pasado en realidad, que estoy en Neuquén, ya que tuvimos esta semana de poder, semana de mayordomía en el distrito oeste hace poco tiempo, y en ese momento justo tuvimos una reunión de pastores de aquí de la zona, y el pastor Jorge nos invitó, hablando con el pastor Carlos, para venir aquí al distrito. Yo este sábado tenía que estar pasando un poco más de frío porque iba a comenzar esta semana en Los Antiguos, y está haciendo frío allá. Así que cuando me dijeron en Neuquén está más cálido que en Los Antiguos, encantado vine, y dejamos Los Antiguos para más cerca de fin de año. Hermanos, esperamos que sea una semana donde el Señor se manifieste y los invitamos a participar. Sé que de repente a veces las distancias complican un poco, pero cada mañana vamos a tener un encuentro con el Señor corto de 45 minutos de adoración, donde vamos a estar entrando al santuario y buscando en el santuario no una aplicación teológica, sino más bien homilética, de meditación para nuestra vida. Cada uno de los muebles que nos enseñan hoy para nuestra vida espiritual, para nuestro día a día. A la noche vamos a estar hablando de la adoración, porque mayordomía es eso, es adoración. Generalmente cuando hablamos de mayordomía todavía nos quedan esos resabios de, va a hablar de los diezmos y las ofrendas, y toda la semana va a ser el tema. Pero en realidad diezmos y ofrendas son una parte de la mayordomía, y es más, yo me animaría a decir una consecuencia de la mayordomía. Cuando hay adoración y hay entrega, lo demás viene por la gracia de Dios. Y vamos a estar tocando temas de adoración, de la adoración en nuestra vida, de la adoración como iglesia, de la adoración en el tiempo, de la adoración con nuestros talentos, cada una de las noches. Mañana, a la mañana, no va a ser 6:30, va a ser a las 9 de la mañana, allí en el centro, o 9:30, ¿sí? Y a las 8:30 de la mañana en 12 de octubre. Vamos a estar por el día de mañana. Luego sí, todas las reuniones serán allí en el templo del centro a las 6:30, y a las 20 horas va a ser una alegría poder compartir. Y me gustaría también poder llevar sus saludos para nuestras iglesias en Trelew, donde estamos ya por segundo año, después de la salida del pastor Ramos para Buenos Aires. Nosotros estuvimos 6 años en Roca, y con mucho dolor dejamos el valle donde nos habíamos encariñado para encariñarnos ahora en Trelew, donde hay personas que todavía guardan un lugar. Allí cuando no hay día que estemos en la iglesia de Menfa, que tengamos una junta, que no hablen de ustedes, hermano. No hay día, y siempre viene, eso es lo bueno. Los recuerdan con muchos cariños. Dejaron un hueco grande, pero el corazón de los hermanos no hay hueco, ellos lo tienen siempre presente. El hermano Piontek, junto con su familia, estuvieron varios años allí, en la ciudad de Trelew. Muchas veces, cuando nombramos una ciudad, yo a veces hago esto y produzco más ruido. Muchas veces cuando nombramos una ciudad, sobre todo en términos bíblicos, lo relacionamos con algo que sucedió en esa ciudad. Si yo les digo Jericó, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? Los muros. Jericó es una ciudad
con mucho tiempo de historia. Se calcula, y algunos dicen que va más allá de los 4.000 años de historia. Hay diferentes fechas, ¿verdad? Pero Jericó es una ciudad con muchos años de historia y en la Biblia es nombrada más de una vez. Y en el Nuevo Testamento también es nombrada por un milagro sucedido, en realidad por más de un milagro. Pero yo en esta mañana quiero que me acompañen a Jericó para acercarnos a un momento donde Dios obró un milagro en la vida de un hombre. Jericó era una ciudad balnearia prácticamente. Estaba cerca del río Jordán, a unos 9 kilómetros. Se la conocía como la ciudad de las palmeras. Herodes el Grande había hecho su residencia de verano en ese lugar, así que durante la temporada linda de clima se llenaba de gente, sobre todo de Jerusalén, que iba allí. Eran las grutas de como las grutas aquí, allí era Jericó. Y también era una ciudad de paso, porque había en el Jordán un paso que era fácil de acceder, que te dejaba casi enfrente a la ciudad de Jericó cuando ibas a Jerusalén. Así que generalmente la gente pasaba por Jericó, descansaba en Jericó y luego hacía el resto del camino, que le llevaba aproximadamente un día para poder llegar antes del anochecer a Jerusalén. Jericó era un lugar conocido por su comercio, al ser una ciudad turística y de paso, así se vivía. Muchos pasaban por Jericó porque para venir del norte al sur, el único paso era por allí. La otra posibilidad era Samaria, y en general no querían tomar por Samaria. Así que preferían rodear por la orilla del río Jordán y entrar Perea, entrar por Jericó para luego dirigirse a Jerusalén. Y Jesús estaba llegando a Jericó. Había pasado el paso del río Jordán, venía de Perea, y en San Marcos capítulo 10 nos relata lo sucedido. San Marcos capítulo 10, versículo 46. San Marcos 10, 46. Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, ¿y qué dice? Y una gran multitud. Mira, no había ocasión en que Jesús pasara por un lugar donde no hubiese una gran multitud que lo seguía. Es increíble lo que hacía el boca a boca, el palabra a palabra, porque no tenía otra posibilidad de marketing Jesús. Simplemente era el comentario. Eran las buenas noticias de que había aparecido un rabino diferente a los demás. Alguien que no se preocupaba tanto en demostrar la erudición de los maestros de la ley, sino que hablaba como el pueblo. Alguien que les hablaba de historias que ellos podían comprender y podían aplicar. Alguien que no se separaba de ellos, sino que estaba junto a ellos. Un maestro de los caminos, no un maestro de sinagogas. Un maestro que se acercaba a la gente. Un maestro con el que se podían identificar. Y un maestro que hacía milagros. Un maestro donde se evidenciaba el poder de Dios a través de los milagros. Así que donde Jesús llegaba, la gente se agolpaba. La gente quería estar con Jesús y lo seguía. Y Jesús iba a Jerusalén porque se acercaba a la fiesta pascual y la multitud iba con él. Anhelaba escuchar su palabra, anhelaban ver sus milagros, anhelaba sentir su voz en los caminos contándoles las verdades eternas. Multitud de seguidores salieron de Jerusalén junto con los discípulos, junto con Jesús, para ir a Jerusalén. Pero si tú te imaginas este relato como una película y ves allí un plano mayor donde sale Jesús con todos sus seguidores, de repente te vas a dar cuenta que la orden al cámara es que se enfoque en alguien que no estaba entre la multitud, en alguien que no estaba entre los discípulos, en alguien que ni siquiera estaba en el camino. Se hallaba junto al camino. Y menciona allí el versículo 46 que estaba Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo. Alguien
alguien de la cual ni sabían el nombre, porque Bartimeo no es un nombre. Bartimeo significa hijo de Timeo. Su padre tal vez fue conocido, pero él no recordaban ni siquiera el nombre de él. Bartimeo, hijo de Timeo. ¿Te pasó alguna vez? Es medio feo cuando te reconocen por ser hijo de alguien. Yo nací en el Uruguay y estando en el secundario conocí a la cual es mi actual esposa, Silvia. Silvia es hija de Marilú. Marilú, María Luisa, en Uruguay es una institución dentro de la Iglesia Adventista. Maestra, directora de la primera escuela que hubo en Uruguay, directora del secundario del instituto, preceptora, con muchísimos años de servicio. Así que yo automáticamente, cuando me puse de novio con Silvia, dejé de ser Álvaro. Pasé a ser el novio de la hija de Marilú. Cuando me casé, dejé de ser el novio de la hija de Marilú. Pasé a ser el yerno de Marilú. Ahora era oficial. Pero aún hoy, a veces cuando llego y viví toda mi vida en Uruguay, a no ser en mi iglesia, cuando voy a otras iglesias, dicen, vos sos el yerno de Marilú. Y así me presentan. ¿Sabes? Bartimeo vivía eso. Él no era conocido por una identidad propia. Era simplemente el hijo de Timeo que estaba viviendo una desgracia. El hijo de Timeo que tal vez algo había hecho, porque era ciego. El hijo de Timeo que tal vez era la evidencia de que Timeo, que era más conocido, no era tan bueno porque Dios lo castigó. Si nació ciego era porque algo los padres habían hecho. Y Timeo cargaba con una carga social, espiritual tremenda. El vivir esa ceguera hacía que fuera notado, no por sus virtudes, no por las cosas buenas, sino porque consideraban que estaba viviendo un castigo del Señor. Y eso le cerraba puertas. Y eso le impedía ir a la sinagoga como los demás, y si iba tenía que quedarse atrás, porque la gente lo miraba y decía, pobre, algo habrá hecho. Qué terrible cuando hay todavía ese tipo de pensamiento, ¿no? Y a veces nos encontramos con eso. Algo habrá hecho para que Dios obre así con él. Esa era la carga que tenían, una carga social, porque él no podía trabajar, él no tenía posibilidad de insertarse en la sociedad. Lo único que le quedaba era permitir que alguien lo acercara a la puerta de la ciudad, a orillas del camino, y extender su mano y mendigar. Una carga espiritual, porque por más que pienses que no, cuando te dicen que algo hiciste o algo habrás hecho a tus padres, que lo que estás viviendo es un castigo de Dios, tarde o temprano comienzas a creerlo y pierdes esa relación que tienes que tener con un Dios amante que está dispuesto a perdonar, porque es más fuerte el cartel de pecador que la posibilidad de ser salvo. Bartimeo vivía esto y dice allí, continúa diciendo el versículo, que Bartimeo estaba sentado junto al camino meditando. El camino era el centro de la vida de Jericó. Por el camino llegaban la gente que era la sangre económica de Jericó. Por el camino se iba la gente que se dirigía a Jerusalén. Por el camino iban los mercaderes. Por el camino estaba la multitud. Por el camino se daba la vida. Pero Bartimeo quedó allí, sentado junto al camino. Por cosas que les tocó vivir en la vida, por cosas que tal vez arrastraba desde su nacimiento. Él no podía ir a Jerusalén. Él no podía vivir la vida como los demás. A él lo único que le quedaba era mendigar algo que los demás, los que realmente vivían, pudiesen dar. ¿Te sentiste alguna vez así? ¿Te sentiste alguna vez que algo pasó en tu vida y que quedaste junto al camino? ¿Te sentiste alguna vez que tus sueños quedaron opacados, perdidos? Que ese vivir la vida en el camino,
esos ideales que tenía de repente quedaron tan lejanos que lo único que te queda hacer es sentarte y ver cómo los demás pasan. Tal vez tenías un trabajo y de repente la recesión, los problemas hicieron que te quedaras sin trabajo en una edad donde ya no es fácil conseguirlo y te sientes junto al camino, luchando el día a día cuando antes podías caminar por él. Tal vez te sientes junto al camino porque hubo un problema en tu familia que hizo que aquel sueño que tenías de una familia se despedazara y ves las familias de los demás andar en el camino y anhelas poder vivir aunque sea migajas de esa relación que ya no tienes. Tal vez te sientas junto al camino espiritualmente porque entraste a la iglesia, viviste esta experiencia de conocer a Cristo y sentiste que tu mundo cambiaría, que ahora tu vida tendría un sentido impresionante. Te veías en la iglesia realizando la obra del Señor, sintiendo ese fuego y de repente la rutina te ganó y te quedaste junto al camino y ves a los demás que entran a la iglesia, que conocen y piensas, adentro tuyo ya se les va a pasar. Te sientes solamente como alguien que viene a ocupar un lugar y ves pasar lo demás. Habíamos ido con un amigo enviados como delegados de la iglesia al encuentro laico de verano en Blancarena, en Uruguay. El encuentro laico de verano era una semana donde venían pastores de la UAP, en ese tiempo del CAP, a prepararnos en diferentes temas teológicos. Y la iglesia había tenido la deferencia de enviarnos allí a dos muchachos, 14, 15 años. Éramos los más jovencitos, las mascotas del campamento laico de verano, para prepararnos. Así que tuve la oportunidad de asistir allí con mi amigo y nos emocionamos viendo el mensaje del Señor tan profundo en la Biblia. Cuando volvimos al siguiente sábado anhelábamos hacer algo, así que esperamos que llegara el primer anciano. Estábamos nosotros primeros en la iglesia. El primer anciano llegó, entró para acomodar algunas cosas en la iglesia y lo seguimos de atrás. Nos acercamos a él y les dijimos: hermano, aprendimos tanto, hay tantas cosas que podemos hacer, nos gustaría esto, y empezamos a bombardearlo con todo, ¿eh? Y de repente, todavía recuerdo la mano del primer anciano, allí, mi padre de paso, en mi hombro, y decir: ya se les va a pasar, no se preocupen, es ahora. El primer amor. A veces te sientes junto al camino porque ese primer amor ha pasado, porque ya no está tocando y transformando tu vida. Muchos cristianos hemos llegado a vivir esa experiencia, donde vivimos nuestra experiencia espiritual como una rutina, sentados junto al camino. Pero Bartimeo esa mañana siente algo diferente. Él había escuchado hablar. Las noticias corrían rápido y se hablaba de un maestro que hacía milagros, que transformaba vidas. Y seguramente en el corazón de Bartimeo, toda esa carga que había destruido sus sueños, empezaron a dar lugar a una llamita de esperanza. Tal vez Él pueda solucionar mi problema. Tal vez Él pueda cambiar mi vida. Tal vez Él pueda hacer algo para que esta no sea la realidad que tengo que vivir cada día. Seguimos leyendo, dice el versículo 47, que oyendo junto al camino que era Jesús Nazareno, comenzó ¿a qué? A dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y es importante que lo dijera de esta manera. Había un reconocimiento de que Jesús era el Mesías. De la casa de David venía el Mesías. Y él, por lo que había escuchado, llegó a creer que este rabino era el Mesías. Así que cuando sabe que está enfrente, cuando su oído aguzado por su problema de vista lo lleva a escuchar las charlas, se da cuenta que no son charlas comunes, no son las charlas de los comerciantes que iban a hacer su negocio a Jerusalén, no son las charlas de los adoradores que iban allí al templo preocupados por el partido. Son las charlas
de alguien que hablaba de cosas espirituales. Y escucha esto y dice, no puedo perder esta oportunidad. Ahora es el momento. Así que comienza a llamar desde el lugar donde estaba: Jesús, Mesías, Hijo de David, ten misericordia, mira lo que estoy viviendo, mira lo que estoy pasando. ¿Sabes? Tal vez hoy no lo podamos escuchar, pero hay mucha gente con este clamor. No sabe cómo decirlo, no sabe cómo hacerlo, pero hay mucha gente que ha quedado junto al camino. El pastor, estos días tuvimos asamblea y el pastor Rodríguez de Esquel nos contaba cómo estaba trabajando, y en una de las imágenes que presentó había puesto trabajo con los decepcionados, y nos llamó la atención. Entonces nos contó que en algunas de las ciudades cercanas a Esquel había pasado un pastor evangélico que lamentablemente hizo cosas que no eran las correctas y dejó mucha gente a orilla del camino. Dejó mucha gente que había tenido esperanza, que se había aferrado a Cristo de repente sin saber dónde estar. Y dice, y yo siento que tengo que trabajar por ellos, así que estamos haciendo un ministerio por los decepcionados. Un ministerio por los que están a orillas del camino. ¿Sabes cuánta gente hay en sus casas que están a orillas del camino? ¿Cuánta gente que quieren escuchar realmente la voz de Cristo? ¿Cuánta gente que el Espíritu Santo obra para que todavía esa llamita de esperanza no se pierda? ¿Cuánta gente que está clamando sin voz, pero tal vez desde su corazón: Hijo de David, ten misericordia de mí? Así que sigue contando la historia allí, que cuando pasó esto, cuando escucharon su llamado, muchos, dice, se alegraron porque estaba clamando por el Señor, y se acercaron a Él para acercarlo a Dios, para acercarlo a Jesús. ¿Dice eso? No. ¿Qué dice? Y muchos, ¿qué? Temblemos, gente, le reprendían diciendo: cállate, estás molestando, no nos dejas escuchar. Mira, nosotros que vinimos aquí estamos siguiendo para escuchar al Señor. Eran seguidores de Jesús, no estaban haciendo algo malo, querían escuchar la voz de Dios, querían escuchar el mensaje de Dios para su vida. Y ahora este hombre gritando, ¿cómo te puedes concentrar? Ya bastante difícil es escuchar en el camino, pero Jesús predica casi siempre en el camino. Y resulta que queremos escuchar y Él molesta. ¿Cómo vamos a poder escuchar? ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo cuando aquellos que tienen la posibilidad de captar, de escuchar el llamado de los que necesitan, estamos tan concentrados en nuestra propia vida, estamos tan concentrados en nuestra espiritualidad, estamos tan concentrados en nuestros estudios, estamos tan concentrados en nuestra tarea en la iglesia, que nos olvidamos de la misión de la iglesia, nos olvidamos de nuestra misión, que no escuchamos los llamados. Qué terrible es cuando, teniendo las respuestas a las preguntas de este mundo, la vivimos compartiendo entre nosotros, mientras que los demás siguen con las preguntas. Si tienen ganas de escuchar, vengan. Cállense, molestan. Cerremos las puertas, molestan. Bartimeo, ¿no te das cuenta que esto es más importante que lo que tú tienes? Si además estás castigado por Dios. Bartimeo, tú no tienes por qué siquiera hablar. Tú no tienes por qué hablar. Como iglesia tenemos una misión, y esa misión no es estar en el camino solamente. Es mirar hacia los que están junto al camino, aquellos que han perdido la esperanza, aquellos que necesitan una respuesta, aquellos que necesitan ser invitados. No podemos tener nuestros ojos simplemente fijos en nuestras actividades, por más buenas que sean, y olvidarnos de nuestra misión. Jesús no se había olvidado de su misión. Y dice que como sucedió esto, entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. ¿Y qué hicieron? Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Jesús se detuvo. ¿Recuerdan ese viejo canto, Frena tu marcha? Nunca el oído de nuestro Redentor, de nuestro Creador, está tan ocupado como para dejar de escuchar un necesitado que clama a Él. Y aquel
que seguramente estaba hablando en ese momento? Aquel que escuchaba todo lo que sucedía alrededor, prestó su oído a escuchar a alguien que no se lo merecía, a alguien que estaba junto al camino, a alguien que pedía misericordia. Y nos cuenta la Biblia que Jesús, escuchando esto, se fue para ir junto al camino y decirle: ven, Bartimeo, ven conmigo. ¿Fue eso? No. Mira la misericordia de Dios. Mira la misericordia de Jesús. Él detiene su marcha, pero Él no va. Él no va. Porque sabe que el privilegio de ir se lo quiere dejar a sus hijos, a sus seguidores. Él le dice: miren, vayan a buscarlo. Ustedes le están diciendo que se callen. Vayan a buscarlo. Misión. El Señor quiere darnos poder para que realicemos esa obra. Por supuesto que Él anhela ir. Él es el que más ha venido hasta la cruz del Calvario, pero nos ha dejado en este tiempo el privilegio de ser nosotros el que también paremos nuestra marcha y por un momento dejemos de andar el camino para acercarnos al que está al costado, darle una mano y decirle: ven, Jesús te llama. Él te está buscando. La misión de la iglesia: salir, buscar y decirles: ven, nosotros tenemos la respuesta, nosotros tenemos la verdad. ¿Es eso? No. Ven, Jesús te llama, Él te está buscando. ¿Cuánta gente hay que piensa que se encontró con Jesús porque estaba buscando a Jesús? Nunca nosotros buscamos a Jesús antes que Él nos haya buscado. Es Él el que primero nos manda a llamar. Yo no sé cómo ha sido en el caso de tu vida. Tal vez Jesús envió a alguien que golpeó tu puerta un día, a la hora de la siesta, y te levantaste mal, y resulta que tenía una invitación. Tal vez usó un amigo, tal vez usó un familiar, pero si tú estás aquí es porque alguien en tu vida o en la de tus padres escuchó que el Señor le decía: vayan a buscarlo, vayan a buscarlo. Es mi hijo. Vio cómo Jesús se detenía en su marcha y prestaba atención a una persona, y esa persona tal vez tú eres hoy, estás aquí. Y ese mismo mensaje sigue siendo para nosotros. Ese mismo mensaje sigue siendo para nosotros. Mi madre y mi padre hacía poco que estaban casados cuando conocieron la verdad del Señor. Y vino por un pastor que tuvo una charla con mis abuelos. Y a mi abuelo le cayó tan bien, que lo invitó a comer un domingo. Y le preparó un lindo cerdo. Y este pastor supo llegar, supo mantenerse en sus principios, pero supo demostrar tanto amor. El pastor Pérez supo demostrar tanto amor que marcó la vida de mis abuelos y la de mis padres para siempre, porque estaban a la orilla del camino. ¿Sabes? Es un privilegio cuando el Señor te dice: ve allí. Ve a la orilla del camino. Y entonces ahora ellos le dijeron: ven, Jesús te llama. Y él entonces, ¿qué hizo? Arrojando su capa, ¿qué hizo? Se levantó y vino a Jesús. Y su vida comenzó a cambiar. Pero presta atención, porque antes de hacer eso, se encontró con un problema. Siempre que quieres decidir dejar que Cristo te transforme de alguien que está junto al camino a alguien que está en el camino, hay problemas, siempre hay problemas. Él tenía su capa, y su capa era en realidad un pedazo de tela que para un mendigo era su propiedad más importante. Era su capa seguramente la que lo protegía en esas mañanas de invierno donde la helada levantaba y tenía que cubrirse sacando apenas la mano y los ojos de dentro de la capa para pedir algo. Era su capa tal vez la que se extendía en el verano cuando el sol era inclemente y le daba un poco de sombra a la orilla del camino. Era su bien más preciado, era algo bueno. Pero resulta que ahora, cuando se quiere levantar, la capa lo estorba. Se le transformó en un problema. Así que le dijo: Señor, mira, yo iría con todo gusto, pero ¿sabes?
si pierdo la capa, ¿cómo me arreglo después? Yo tengo algunos acá que están mendigando conmigo y yo sé que les gusta mi capa, la codician y si la dejo la van a manotear. Señor, mira, hagamos una cosa, a la vuelta si vienes, si quieres, si tienes más tiempo, hablamos, ¿no? Te acercas un poquito más a mí. ¿Hizo eso? No. Su fe ahora estaba puesta en Jesús. Cuando le habían mandado que se calle, él gritaba y su fe crecía. Y ahora estaba dispuesto a hacer lo necesario para acercarse a Jesús. Y eso que necesitaba hacer era dejar la capa. Así que saltó del lugar donde estaba, dejó la capa, porque sabía que el Señor tenía preparado cosas para él, que eran mucho mayores que lo que le podía dar esa capa. Mira, cuando tú te quieres entregar a Jesús, cuando tú te quieres reentregar a Jesús, generalmente algo tienes que dejar, algo tengo que dejar. Yo no sé cuál es tu capa, yo sé cuál es mi capa. Sé cuál es esa cosa que no es mala, pero que muchas veces me estorba cuando quiero tener un encuentro con Jesús. A veces esas capas son preconceptos, prejuicios, ideas que tenemos, que están arraigadas en nosotros, que no son malas, que tal vez nos sirvieron en la vida, que nos protegieron, que nos ayudaron. Tal vez sea tu forma de ser, tu carácter. Pero seguramente, en tu caso como en mi caso, cuando queremos acercarnos a Jesús, cuando queremos tener una relación que pase más allá de estar sentados en un banco de iglesia, sentimos que se transforma en algo, pero Señor, y nos pesa. Ahora, si tú pones los ojos en Jesús, no en los pastores, no en la iglesia, no en los líderes, no en tu hermano, no en el instructor, si tú pones tus ojos en Jesús, vas a encontrar en esa mirada que hay mucho más preparado para ti de lo que la capa te puede dar. Deja tu capa. ¿Quieres tener una relación con Jesús más cercana? ¿Quieres vivir los milagros de Jesús en tu vida? ¿Quieres que ese fuego del primer amor no solamente no se apague, sino que domine tu vida, que sea como fuego que quema tus huesos? Al decir Jeremías, deja tu capa, anímate, porque vale la pena. Y allí fue, y nos sigue contando la historia, que entonces Jesús le preguntó qué quería que hiciese, como si no supiera. Pero Jesús siempre te da la oportunidad de ser tú el que pidas. No porque Él necesite de nuestros pedidos, sino porque nosotros necesitamos reconocer que Él tiene el poder. Señor, si es posible que pueda haber de vuelta. Y Jesús realizó un milagro. Aquel que tuvo el poder para con un soplido destruir las murallas de Jerusalén, ahora le devuelve la vista a los ojos de un ciego mendigo. Y yo te aseguro que este milagro fue más grande que las murallas. Porque este milagro trajo salvación. El milagro que quiere hacer Jesús en tu vida es más grande de lo que puedes imaginar. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a pensamiento de hombre alguno. Eso es lo que tiene preparado Jesús para los que les aman. Y cuando pensamos en este versículo, pensamos en el cielo, la realidad, que el contexto de este versículo dice que esa experiencia es la que empezamos a vivir en la tierra cuando nos entregamos a Jesús. Cosas que ojo no vio ni oído yo. ¿No te pasa que algunos te dicen, yo no te creo? ¿Cómo te cambiaste? ¿Qué te pasó? Nadie se imagina. ¿Cómo sos así? Si vos eras de tal manera. En estos días hablábamos con uno de los líderes de la comunidad gitana y decía, yo no puedo creer lo que pasó con Oscar. Oscar se bautizó hace el miércoles. Yo no puedo creer lo que pasó con Oscar. Yo lo conozco a Oscar. Es parte de mi clan. Oscar tenía una vida así, así, allá. Era una vergüenza hasta para nosotros. Miren que somos bravos, pero era... Y hoy es alguien diferente. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a pensamiento de hombre alguno. Y él recibió la vista. Y después de que recibió la vista, ¿qué hizo? Se acercó junto al camino de vuelta, se sentó, tomó su capa y dijo, sigamos mendigando, porque eso era lo que había aprendido a hacer. ¿Hizo eso? Acompáñenme en el último versículo. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. ¿Y qué dice? Y seguía a Jesús en el camino. Cuando tú eres alguien sentado a orillas del camino
y el Señor obra el milagro en tu vida de una transformación, entonces vas a querer estar en el camino. Ahora te vas a dirigir a Jerusalén, a esa Jerusalén celestial. Ahora el camino va a tener un significado. No va a ser simplemente algo que ves pasar. Es parte de tu vida y ese camino es Jesús. Y vas a vivir tu vida en Cristo. Eso es mayordomía. Eso es mayordomía. Es beber del camino, estar en el camino, sentir el camino. Vivir toda nuestra vida en base al camino, a Cristo, el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál es tu experiencia como hijo de Dios? Como un cristiano adventista del séptimo día, ¿cuál es tu experiencia? ¿Te sientes como parte del camino? ¿Se ha transformado todo esto en una rutina? ¿Vienes a la iglesia a encontrarte con Dios cuando en realidad tendrías que estar con Dios en todo momento y aquí vienes a encontrarte con los hermanos para adorar a Dios? ¿Sientes que Jesús, que la salvación era algo importante para ti, pero ahora como que has perdido ese primer amor? Clama porque estás a tiempo, estoy a tiempo. Todavía podemos decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y todavía el Señor detiene su marcha. Todavía estamos a tiempo de que detenga su marcha. Iglesia, ¿cuál es nuestra realidad como iglesia? Yo no los conozco. ¿Cuál es tu realidad como iglesia? ¿Eres una iglesia en el camino o eres una iglesia junto al camino? ¿Eres una iglesia que estás marchando o eres una iglesia que estás mirando? ¿Eres una iglesia comprometida o eres una iglesia que está viendo a los demás? Estamos llamados a vivir el milagro de la transformación de nuestras vidas, de ser ciegos a ver, de estar junto al camino a estar en el camino, de vivir una rutina a tener un objetivo. El Señor todavía escucha. Amén. El Señor todavía detiene su marcha. Amén. El Señor todavía, cada día, está viendo si escucha tu clamor. Porque quiere hacer cosas en ti, en mí, en la iglesia, que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a pensamientos de hombre alguno. Y hermanos, está tan cerca la Jerusalén celestial. Está tan cerca. A veces pienso cómo hubieran querido vivir este tiempo los apóstoles. Leo lo que dice Pablo y le digo: Pablo se hubiera gozado en vivir en esta época, en abrir un diario y leer lo que leemos nosotros, en escuchar un noticiero y escuchar lo que escuchamos nosotros. Pablo se hubiera gozado en las oportunidades que tenemos en este momento de decir: gente, hay un camino diferente, este mundo ya no da más. Porque es una realidad, está a las puertas. Jesús no viene, Jesús está llegando. ¿Dónde te va a encontrar? Que sea en el camino. La Jerusalén celestial se acerca, hermanos. Y que no solamente nosotros, que podamos ver a los demás, que podamos prestar oído como lo hace Jesús. Que podamos ir con la predicación más poderosa que tiene un cristiano. Ven, Jesús te llama. Que eso sea la experiencia de tu vida y esperamos en esta semana justamente fortalecernos en eso, que no es nuevo, que está en la Biblia, pero que nos hace bien no solamente recordarlo, sino ponerlo en práctica en nuestras vidas. Que Dios los bendiga.